Esta mañana, señores, Héctor Mengíbar, analista político, está con nosotros. Y más adelante se incorpora Eduardo Escobar, Acción Ciudadana. Y es que estaremos abordando diferentes temáticas. Por ejemplo, una de ellas es el tema del agua al interior de la Asamblea Legislativa. Una acción polémica que ha enfrentado a diferentes factores reales de poder en nuestro país. El día de ayer se denunció acá que el FMLN era precisamente el que estaba negociando con la empresa privada, algo que en el pasado lo había negado. Hablaremos, por supuesto, del tema Mauricio Funes, y es que el presidente electo Nayib Bukele ha dicho, le guste o no le guste, este señor va a enfrentar la justicia. Sin embargo, vemos nosotros un enfrentamiento entre el presidente electo y el expresidente, diciéndole que esto es improcedente por cuanto Daniel Ortega le ha dado protección en este país centroamericano. Vamos a hablar, por supuesto, del tema de Guatemala, ya que la candidata a la presidencia, Thelma Aldana, ex mujer fuerte del Ministerio Público, tiene orden de detención y se rumora que podría estar en el país. De eso vamos a hablar, señores. Aguántenme un ratito. Saludo a Mr. Donut, porque mañana tras mañana hace posible el primer segmento de la entrevista al punto con Sergio Méndez. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y cuenta de ahorros en tu agencia Cosavi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Ven a la plataforma tecnológica en tiempo real para que tu creatividad no tenga límites. Publimóvil, tu marca expuesta al segmento que quieres llegar. Todos los días, a toda hora, con más frecuencia de la que te imaginas. Los puntos de exposición es lo que cuenta, cerca de los sitios de venta, donde millones de ojos están puestos en ti. Publimóvil, aquí sí te ven. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista. Con el mayor de los placeres le damos la bienvenida al señor Héctor Mengíbar. Caballero, un placer, gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a usted por la invitación. Gracias, don Héctor. Ya en segundos se incorpora Eduardo Escobar, Acción Ciudadana. Con él vamos a estar también conversando sobre estos temas. Quiero arrancar conversando con usted sobre la polémica ley de agua, y es que hay posiciones encontradas. Vemos nosotros donde el presidente electo le ha pedido al presidente Salvador Sánchez Serén que si esto se llega a dar al interior de la Asamblea Legislativa, que sea vetado esto, por cuanto ciertamente el ente colegiado no responde a los intereses de buscar, digamos, un equilibrio en la toma de decisiones. Anda una institución altamente cuestionada, veíamos el día de ayer, de hecho, donde, búsquenme producción por favor esta noticia que es importante, ya que el señor Marcos Fortín ha sido altamente cuestionado y se ponía una fotografía en un periódico de Carlos Perla y por otro lado Marco Fortín, ya que había sido condenado por un tribunal, pero que él había decidido pagar 2 y fracción de millones de dólares adicionales. Y esto se lo vamos a compartir con ustedes seguro. Ustedes han visto los rotativos del día de ayer. Su opinión, porque es decir, parece que todo el mundo quiere hacer negocio de este tema bajo el manto sagrado de darles a todos el vital líquido, el pueblo, porque los políticos así se meten, queriéndole ayudar a usted y por el otro lado traen obviamente el puñal para podérselo meter. ¿Su opinión? Bueno, en primer lugar creo que es importante entender a cabalidad de lo que se está hablando. El ente regulador de lo que va a ser cualquier política pública en respecto al agua se tiene que conformar con todos los sectores de la sociedad. Acá se ha empezado bueno, desde hace rato a hablar de privatizar. El último acuerdo al que se llegó en la Comisión de
Medio Ambiente, en la comisión que revisa, que está preparando esta legislación, es que ese ente va a estar conformado por 7 personas. Un representante del Ministerio de Medio Ambiente, un representante del MAG, un representante de las juntas de agua, uno de la Universidad de El Salvador, se me va quedando uno que no, en este momento se me ha ido, uno del sector agropecuario y uno más del sector industrial. Un ente con 7 personas, en las que 2 pueden ser representantes del sector privado, del sector productivo. No es de ninguna manera un intento de privatizar el agua. Es más, el presidente, la persona encargada de esto, entiendo que ya se había acordado que fuera a propuesta del presidente de la República y en representación del Ministerio de Medio Ambiente. A partir de ahí, el tema de la privatización es una falsedad que, como bien dice usted, se está metiendo precisamente para hablar de agendas. Ok, don Héctor, aguánteme un ratito. Como ustedes sabrán, lo más importante de Al Punto con Sergio Méndez son ustedes. El 2246-2121, teléfono habilitado en estudio. Queremos escuchar su opinión sobre este tema, señores. El 2246-2121, sus opiniones son muy importantes, por supuesto, desde ya haciéndole la atenta invitación a que nos acompañe, pero bajo el respeto que usted se merece y que nosotros nos merecemos como mi invitado y nuestros invitados, que ya se va a incorporar el licenciado Eduardo Escobar, ya está en estudio con nosotros, se está preparando. Por favor, en esos términos se los vamos a agradecer para el desarrollo de este programa. Por favor. Sí, le decía, este ente rector del recurso hídrico está formado por 7 personas. Se me olvidaba la de Comures. Repitiendo, el acuerdo que entiendo que se había llegado era un representante del Ministerio de Medio Ambiente, uno del MAG, uno de Comures, uno de las juntas de agua, uno de la Universidad de El Salvador, uno del sector agropecuario y uno del sector industrial. 2 representantes que podrían atribuírsele al sector privado. El señor Bukele dice que solo del sector público tendrían que estar. Yo creo que aquí hay que empezar a hablar las cosas como son. De nuevo, el señor Félix Ulloa, vicepresidente electo de la República, ha dado declaraciones claras y contundentes en el sentido de que debía haber participación del sector privado en ese ente. Entonces, que ahora aparezcan con que hay un intento privatizador, cuando en una junta de 7 personas, 2 pueden atribuirse al sector, y digo pueden porque ni siquiera es necesariamente. El sector agropecuario no necesariamente debe responder a eso que la gente entiende como sector privado. Listo. Aguánteme un ratito, damos paso a una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Con Rafael Jiménez. Un placer saludarlo, ¿de dónde nos llama? De Soyapango, un placer, coméntenos, ¿qué tiene que decirnos con relación al tema? Mire, para comenzar, yo lo anduve buscando a usted después que lo echaron de el 23. Estaba buscando nombre en las redes sociales, no joda, porque es una persona objetiva. No, mire, son políticas, hombre. Mire, ahí no están diciendo el vergo de diputados que no quieren privatizar el agua, pues. Es que estas son tiros de patadas de ahogados ya del FMLN que ya se va, pues, hombre. Mire cómo vienen allí a golpear y usted tiene su carro ahí parqueado. ¿Qué le hace el carro? Dígame. Mire, el otro señor, todos, no, ya dijeron todos los diputados que no van a privatizar el agua porque no pueden. Privatizaron esto de la telefonía y nos ayudó, pero sí, eso no. Ni la salud no se puede privatizar, ni tampoco el agua. Perfecto. Pero sí, le digo una cosa, eso que están haciendo, esos del señores que ya es un patar de ahogado, hermano. Gracias, oiga. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y participar en esta su entrevista. Gracias. Mire, y no tiene otro programa así para verlo. ¿Cómo no? Ya vamos a abrir el programa de la noche en Canal 30, Tele 1. ¿Cómo? En Canal 30, Tele 1. Usted no puede sintonizar en cable, en Claro, en Tigo y en señal abierta. Tele 1, Canal 30. Sí, porque yo, mire, después que lo sacaron de allá, de aquello, por aquel maestro va ya sabe quién va. Mire, yo lo estuve buscando en las redes sociales, hombre.
Y ahí me lo voy allá al 77, Bueno, ya me encontró, eso es lo importante. Usted me encontró, yo lo encontré a usted. Mire, toda la gente quiere periodismo objetivo así como usted. Así es. Bueno, y eso es lo que nos canjeamos, ¿verdad? Que los políticos se pongan de acuerdo con los medios de comunicación. No, es que los medios de comunicación aquí estamos... Lamentablemente. Gracias, le agradezco sus comentarios y sus palabras. Un gusto. Gracias. Bueno, ya escuchó el caballero, es la voz del pueblo. Yo creo que la mayor parte de la ciudadanía, como el caballero que acaba de llamar, lo tienen bien claro. Repito, ¿cómo es posible que se esté hablando de un predominio del sector privado cuando en una junta de 7 personas, 5 representan los intereses del Estado? Entonces, desde ahí empieza un problema bastante grave, y es que esto ya va orientado a exacerbar los ánimos del pueblo. Ya no estamos para eso. Lo que el caballero decía en el tema del FMLN, pues no me extrañaría. De todas maneras, ya en una ocasión anterior, con el mismo tema, terminó incluso un miembro de la prensa lesionado en la Asamblea Legislativa precisamente por estas manifestaciones que no es que se tornen violentas, están preparadas para ser violentas. Los ánimos de la gente están caldeados y algunos políticos se aprovechan precisamente de eso para sacar su raja. Ahora ayer les dieron el vuelto. Sí, porque si ellos lo organizaron cuando llegó la marcha a la Asamblea, ahí están los videos de lo que le fueron a decir a Shafiq Handal, de lo que le gritaron al resto de diputados. Yo creo que le salió mal el cálculo al FMLN. Sí, lo complicado es que el FMLN hizo una marcha en tiempos de elecciones diciendo de que era el señor Norman Quijano el que quería proceder a esto, y ahora resulta que ellos son. Aguánteme un ratito. Con el mayor de los placeres le doy la bienvenida al licenciado Eduardo Escobar, representante de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, un placer. Sergio, gracias por acompañarnos, por favor incorpórese. Gracias. Y tenemos llamada telefónica de estudio, por favor, porque eso es muy importante para todos nosotros, el pueblo salvadoreño. ¿Me informa, por favor? ¿Lo tenemos ya al aire? Buenos días. Buenos días. Un placer. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Salvador Candray. Don Salvador, ¿de dónde nos llama? Aquí de Mexicanos. Puntualmente, ¿cuál es su opinión con relación a este? Bueno, usted vive en Mexicanos, donde son azotados con la falta de suministro constantemente de agua. ¿Su opinión? Sí, así es. Sí, yo trabajé 26 años en ANDA. ¿Cómo no? Hará unos 30 años. Y la realidad es esto, de que tanto las autoridades que se han sentado en la silla de la presidencia de ANDA no han sabido llevar la administración, porque ahí lo que se quiere es un ingeniero hidráulico que maneje bien la cosa. Yo trabajé en el departamento de proyectos y sé perfectamente para los políticos trasnochadores de que es imposible privatizar el agua, primero porque no se puede definir o distribuir los diferentes sistemas de agua potable en todo San Salvador. ¿Por qué? Vaya, tú puedes, digamos, privatizar la luz porque hay cortes y puede existir un bypass, pero en ANDA no. Primero, y lo segundo es de que la creación de ANDA, cuando fue obras hidráulicas, se manejó hasta el año de que estuvo el ingeniero Curi, Ernesto Curi. Uno se llegaba a examinar para tener una plaza en ANDA. Hoy no. Muchísimas gracias por una ensalada. Gracias por su aporte, le agradecemos muchísimo. Vamos a dar paso a otras llamadas. Eduardo, voy contigo, ya viste lo que dice el amigo. Lo que pasa, don Héctor, es que el caballero tiene razón, porque hay un cerrojo en la Constitución en función social. El tema es que aquí con estos ingratos cualquier cosa puede pasar. Le dicen a usted, mire, no la vamos a privatizar, ANDA va a seguir siendo, y al final la institución, pero resulta ser figura decorativa porque usted la va cediendo, la va cediendo, la va cediendo. No, pero está ANDA. Usted ve en varias colonias donde el papá es constructor, construye las casas y de regalo
de retiro previsional le da al hijo el pozo y la empresa de distribución de todo, y no hay otra forma, pues, y se acabó. Pero al final de cuentas, ¿quién termina administrando eso? Claro, pues, en mano público. No, mano pública, ANDA no tiene nada que ver. Le pagan un porcentaje nada más a ANDA, pero, Eduardo, ¿tu opinión? No, yo creo que hay que primero enfocar este tema del agua como lo que es en primer lugar un derecho fundamental de todos, el acceder a este líquido, el agua. Y obviamente si uno le da un enfoque de derecho, o sea, porque lo que es un derecho, cambia la forma en que se puede abordar la temática. En segundo lugar, creo yo que habría que considerar la carencia que tiene la mayoría de la población respecto del servicio de agua potable, o sea, la ciudadanía, y de hecho esta semana vimos protestas en el área del Boulevard del Ejército precisamente por la carencia del agua. Entonces, aquí estamos hablando de falta de regulación del agua, estamos hablando de falta de suministro de agua para la ciudadanía, y esto obviamente tiene que ver por una deficiente regulación de todo lo que tiene que ver con el agua, la administración del agua, etcétera, etcétera. Entonces, esto que se ha llegado a la Asamblea Legislativa, a la discusión con esto que se ha denominado la Ley de Agua, obviamente tiene implicaciones políticas en muchos sentidos. Uno, ya ustedes lo mencionaban, que se ha tomado como agenda, en este caso de parte del FMLN, de impedir, en palabras del partido, que se privatice el agua. Entonces, obviamente hay una discusión de fondo jurídica que tiene que ver con este ente rector. Si tiene que estar conformado exclusivamente por representantes del sector público o por el contrario tiene que tener una combinación de actores, en este caso tener a la empresa privada, por ejemplo, representado en algunas gremiales, conformando este ente rector del vital líquido. Pero el punto es que si esta ley y esta regulación va a impactar positivamente, independientemente de cómo se termine aprobando, va a impactar positivamente en las condiciones de vida de la población que en este momento tiene deficiencia de suministro de Listo, ¿qué opina la población salvadoreña? Muy buenos días, ¿tenemos otra llamada? Sí, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Sara de Caña les saluda. Un placer, ¿de dónde nos llama? De acá de San Salvador. San Salvador, ¿qué opina del tema, doña Sara? Opino que realmente yo estoy, así como la mayoría de la población, en contra de la privatización del agua, pero es importante insistir para aclararle a la gente de que aunque la ley no lo diga que se está privatizando, es de cerrar cualquier candado en la ley para futuros presidentes, de que exclusivamente debe ser administrado con miembros del gobierno, del público, no Estado, porque ya dentro del Estado ya entran otros entes que pudieran ser privados. Entonces, netamente tiene que ser por el Poder Ejecutivo, público. Esa es mi opinión, pero hay que revisar bien la ley, yo no la conozco, que no queden vacíos para que posteriores gobernantes de un vacío de la ley puedan aprovecharse para cambiarlo. Muchas gracias a usted por la participación y les felicito que le estén dando importancia a este tema que es vital para toda la ciudadanía. Así es, gracias, muy amable, don Héctor. De nuevo, 2 de 7 no hacen mayoría. Yo creo que de nuevo hay que insistir en el tema. No podemos estar pretendiendo como sociedad excluir sectores porque han sido tradicionalmente satanizados. Y lo digo claramente, lo peor que le pudiera pasar a El Salvador es que el agua, el recurso hídrico cayera en manos privadas. Pero tampoco estamos en condiciones como nación de excluir sectores de la sociedad en la representación, sobre todo de un bien que trasciende, como bien decía ya Eduardo. Esto es un tema de nación, es un tema de derechos. Constitucionalmente no se puede privatizar. Y ese tema, ese término privatizar,
que ha sido tan satanizado es precisamente el que nos tiene enfrentados ahora. Entonces, repito, 2 de 7, 2 representantes privados o 1 privado en una comisión de 7 personas no hacen mayoría. Ok, quiero comentarle rápidamente el caso que estaba yo hablando el día de ayer, y es que el titular del diario de hoy, señores, habla sobre el pago millonario a Tecnia. Fue avalado por la Junta Directiva de Gobierno, y es que prácticamente se pagaron alrededor de 7.471.339.40, desglosado en 5 millones que incluía el pago de lo adeudado, 4 millones por daños a Tecnia, 228.000 en daños a Ligia María Arauz, propietaria, y el pago de las costas procesales. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que el doctor Méndez Azahar reveló, al ser abordado como el apoderado de la empresa, que este era un acto de corrupción. Está en el collage, ya se lo vamos a presentar, y que estaba avalado por un tema de corrupción desde Carlos Perla, siguiendo por Marco Fortín. Lo dijo el doctor Méndez Azahar, abogado de la empresa, y que ahora el señor Marco Fortín es asesor ad honorem de Óscar Ortiz en la presidencia. Tengo una llamada antes de pasar el collage. Muy buenos días, un placer. Buenos días. Buenos días, con Sergio. Para servirle, ¿con quién tengo el gusto? Joaquín Campos. Don Joaquín, ¿de dónde nos llama? Desde Sonsonate. Un placer, cuéntenos, ¿qué opina del tema? Fíjense de que yo pienso de que echa la ley, echa la trampa. De acuerdo con usted. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí. Porque allí su panelista está hablando de que no puede haber privatización y todo eso. Siempre, cuando han habido esos tipos de movimientos, siempre dicen de las bondades, de las leyes, y que nos van a favorecer. Siempre le venden lo bonito, ¿verdad? Sí, pero ya en el transcurrir del tiempo, nos friegan, ¿verdad? El pueblo sale bien dañado con estas leyes. Don Joaquín, yo pienso que no es necesario estar haciendo nuevas estructuras. Sí. Sino que lo que necesita es ser más eficientes las instituciones de gobierno. Don Joaquín, tener una pregunta. Un mayor control. Una pregunta, don Joaquín. ¿Cuántos colones anda usted en su cartera? Ninguno. ¿No se recuerda que la ley de bimonetarización inició así, que iban a tener dólares y colones, y al final... ese es el mejor ejemplo que yo le puedo poner. Sí, y nos engañaron. Mire, sí, con la telefonía, nos dijeron, ciertamente hoy es accesible a todo el mundo, pero es carísimo. Sí, pero... Es carísimo. Pero bueno, mejor administradores que el Estado. Engañando. Mire, yo quiero decirle algo. Aquí hay una gran desigualdad porque usted vive en una colonia popular, no hay agua. Pero si usted vive en una colonia de ricos, sí hay agua. Esas cosas son las que se deben de combatir. De acuerdo con usted. Gracias por su parte. Gracias. Gracias a usted. Me desplazo, caballeros, del collage porque es importante. Vamos a cambiar ya de tema porque tenemos otros tópicos que abordar. Producción, acompáñenme porque me voy a desplazar, por favor, para poder compartir con todos ustedes el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que han marcado, por supuesto, tendencia, agenda en este país, de lo que nosotros pretendemos precisamente discutir con nuestros invitados de esta mañana. Y uno de ellos ciertamente son las palabras del presidente Bukele, donde le dice al señor Mauricio Funes, le guste o no le guste, usted va a encarar la justicia. Me recuerdo la otra vez que alguien dijo, Sergio, usted es abogado, usted sabe que eso no lo puede hacer. Déjeme contarle que este no es un tema jurídico, este fue un tema político, el que Daniel Ortega le diera el asilo a Mauricio Funes, y las cosas así como se hacen, así se deshacen. Entonces es un tema político. Me desplazo, aguánteme un ratito. Dice así: pago millonario a Tecnia fue avalado por la Junta de Gobierno de ANDA. El acuerdo entre Marco Fortín y Tecnia fue firmado el 27 de julio del año 2017, documento que fue llevado para aprobación a la Junta Directiva de ANDA para autorizar pagos. La Corte de Cuentas de la República, ¿dónde estaba en todo esto? Interesante, ¿verdad? Marcha termina en pedradas contra la humo.
PNC detuvo a 2 jóvenes que participaron en la marcha contra la privatización del agua. Seguimos, por favor, porque tenemos mucho más que conversar con nuestros invitados. Abogados y políticos cuestionan a Bukele tras exigir liberación de detenidos en marcha, ya que dio 2 horas para que liberaran a los detenidos, lo cual se ha robado los aplausos. Diputados se retractan sobre la integración del ente rector del agua. Este es el tipo de presión, señores, que ustedes tienen que topar contra las puertas, a las cuerdas, a los políticos cuando quieren hacer o deshacer. Este tipo de presiones es lo que los hace retroceder. Ustedes en las urnas tienen que pasarle la factura a aquellos políticos malacates, delincuentes, porque hay honorables, pero hay delincuentes que quieren hacer y deshacer precisamente con todas las cosas que a usted le afectan. Me voy a estudio nuevamente para cambiar de tema. Voy contigo, Eduardo, y es que el tema de las ICIES es un tema aplaudido por la población salvadoreña. Yo me recuerdo la Universidad Tecnológica en la encuesta la incorporó y el pueblo salvadoreño se decantaba. Me llama la atención en su momento que esto fue propuesto por el presidente electo Bukele, pero una vez de ser ya electo, sigue nuevamente diciendo que este tema va a venir. Yo, a título personal, le he dicho al presidente electo que invite el 1 de junio a Almagro a la toma de posesión y que de ahí salga a Casa Presidencial a rubricar este acuerdo. Tu opinión sobre este tema, porque es insoportable la impunidad y corrupción en este país. Bueno, creo que habría que contextualizar el tema sobre el debate de las ICIES. Esto no comienza con una propuesta del presidente electo, sino que esto tenemos que irnos allá por 2015, 2016, si no mal recuerdo, donde ya se estaba hablando de la posibilidad de incorporar este tipo de organismo para investigar la corrupción, porque se hablaba en aquel momento de que estábamos en un estado fallido. No sé si recuerdan que se salió ese término a la discusión, estado fallido, y ante un estado fallido, es decir, un estado que es incapaz de hacer cumplir sus normas, de tener control sobre los diferentes ámbitos de la vida nacional, y en este caso particularmente sobre la corrupción, era que se decía, se necesita un apoyo al estilo de lo que tenemos en Guatemala, la CICIG o la MACHI en Honduras. Entonces, esa discusión no es nueva. Ahora la retoma el presidente de la República electo como una parte de su propuesta de campaña y de propuesta de gobierno. Obviamente, esto tiene ciertas implicaciones, tanto a nivel político, a nivel jurídico, en el sentido de su viabilidad, en el sentido del alcance del mandato, en el sentido de la temporalidad que va a tener esta comisión, si en caso se instaura, y qué es lo que va a investigar. Nosotros como Acción Ciudadana, el día de ayer presentamos, el martes presentamos una agenda de reforma democrática donde nosotros hacemos un llamado a las autoridades del país a que al final se comience a discutir este tema. O sea, creo que no podemos darle la espalda a discutir la capacidad de nuestras instituciones para el combate a la corrupción. Ahora, ¿no crees tú, Eduardo, que ya llegamos a una situación en la cual ya no podemos seguir con el cántico de que, mire, hay que vigorizar la institucionalidad? Y esto yo te lo planteo, el licenciado Héctor, porque vemos nosotros situaciones absurdas. Yo le pregunto a usted, ¿y qué pasó con probidad? Y está muy bien, porque ahorita se están barajeando 2 casos ya en probidad de los 6 que ya estaban en corte plena y de los 200 y tanto que estaban en probidad, pero no ha pasado nada. Ya son 6 meses, 4 meses sin corte, dejaron, no, mire, vamos a verlo hasta después, el caso de Mauricio Funes después de Año Nuevo, y después, no, mire, fíjate que le vamos a poner reserva a las deliberaciones, pero solo le vamos a decir el fallo, pero no le vamos a decir por qué. Está Ana Vilma de Escobar y René Mario Figueroa. Pero, ¿y qué pasó con el enriquecimiento ilícito del señor Guillermo Gallego, Francisco Merino, Óscar Ortiz y Frido Reyes? ¿Qué pasó con las ONG de la esposa de Guillermo Gallegos? Absolvieron en investigación
en el Tribunal de Ética al señor Guillermo Gallegos. El siguiente día que sale la corte, el jefe de probidad presenta otro informe. No, mire, fíjese que pensándolo bien, ya no creo que hay enriquecimiento. Pero ahí vean ustedes, terminan condenando a la esposa del diputado Reinaldo Cardosa cuando la ley es para los funcionarios. Y después dicen, no, es que hay doble persecución. Por el amor de Dios, le devuelven los 18 bienes que estaban siendo objeto de extinción de dominio. Y explíqueme cómo la acción penal y la acción civil, y le dicen que hay doble persecución, don Héctor, pero siguen diciendo, no, la cherada aquí, hay que dejar que funcione la institucionalidad. ¿Usted está de acuerdo con la CICIG? No. ¿Por qué? En primer lugar, por un tema eminentemente, si se quiere, ideológico, si se quiere, político. Yo creo que una nación, una patria, una república que es incapaz de ver sus propios asuntos, pues ya de por sí afronta una gran derrota. Ahora, como bien decía Eduardo, hay que entrar en la discusión, hay que entrar a ver el tema del alcance, de cuánto tiempo podría durar si es que se da. Hay que revisar un montón de cosas porque por el otro lado también es insoportable lo que estamos viviendo. Entonces, aclaro, aunque en principio estoy totalmente en contra y lo he manifestado desde un principio, sobre todo al ver toda la cantidad de desmanes y la utilización política de la que se terminó haciendo con la CICIG en Guatemala, al punto que ahora, como bien decía usted, la mujer fuerte en el tema tiene una orden de captura. Ahora ya también ella es perseguida política. Centroamérica se va a llenar de presidentes que solo quieren el cargo. ¿Pero es una investigación genuina o es el vuelto de todo lo que ella hizo? Es que ese es el problema. No puedo entrar cuestionando todo lo que pasa, porque entonces también habría que aceptar que don Mauricio Funes es un perseguido político. Claro. Aquí todo el mundo, aquí todos los corruptos, aquí van bien, no hay corruptos, todos son perseguidos políticos. Todos. Nayib Bukele salió diciendo en toda su campaña que estaban atentando en contra de sus derechos, que esto, que lo otro, el victimismo, y es presidente. Tel Maldán ahora sale que es perseguida política y poco le hace falta para, ahí está ya con su Facebook Live, y poco le hace falta para salir diciendo que son los mismos de siempre la que le quiere meter presa. Elías Antonio Saca está preso y probablemente más de alguno dijo que era persecución política. Mauricio Funes sigue ladrando a diario que es un perseguido político. Entonces no hay corruptos, todos son perseguidos políticos. Listo. Ahora, algo que el doctor Fabio Castillo ha recalcado muchísimas veces y una frase que es acuñada a él es: si con solo el hecho de acusar sería suficiente, ¿quién sería inocente? Aguántenme un ratito, pausa. Esto es Al Punto con Sergio Méndez. Volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en Cosavi DRL. Para participar en el sorteo, apertura un depósito a plazo y cuenta de ahorros en tu agencia Cosavi DRL más cercana. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso.
de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Vamos a compartir los Twitter que se han estado generando y que han hecho tendencia en torno a diferentes temáticas y diferentes actores de los cuales se han estado pronunciando con relación a diferentes temáticas. Producción, acompáñame por favor, me voy a desplazar y es que quiero ir compartiendo uno por uno sobre estos temas donde el expresidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabut, se ha manifestado sobre este tema, pero también producción, acompáñenme por favor, aquí los tenemos, rápido, me desplazo. Y es que dice acá, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco inscribió a las 3 de la tarde PM como candidata a la presidencia a Telma Aldana. Vea usted qué interesante esto, lo que le confiere el fuero ante esta decisión del tribunal. Aldana no puede ser arrestado tras la orden de captura que emitió un tribunal chapín, un tribunal guatemalteco. Esto es importante por cuanto lo que conversábamos con nuestros invitados de esta mañana sobre el tema. Orden de captura contra el ex fiscal. Seguimos, por favor, giró orden de captura. Bueno, acá la tenemos. Sobre el de los delitos de peculado, falsedad ideológica y defraudación tributaria. Seguimos con más, por favor, que son los Twitter más importantes. Jorge Dabut, todos los días se leen cosas absurdas en Twitter, pero el tema de que la supuesta privatización del agua es sin duda la que se lleva la medalla. No existe un tan solo argumento que justifique semejante aseveración, puro populismo y demagogia. Seguimos con más, por favor, rápidamente. Tenemos más Twitter que compartir. Will Salgado, presidente, defienda a esos estudiantes porque ellos están defendiendo los derechos del pueblo en manifestarse para que no se privatice el agua. Seguimos con otro que tenemos y Nayib Bukele respondió en su momento: exijo a la Policía Nacional Civil la inmediata liberación de los estudiantes de la universidad que están detenidos. De lo contrario, se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio, cuando él asuma la presidencia de la República. Tenemos más porque el señor Funes, bueno, en determinado momento el señor cuestiona cuando él ya no es nadie, cuando él ya no es noticia, pero bueno, ni modo, hay que leerlo. Salió peor, amenaza con un poder que aún no tiene. Si la PNC capturó a manifestantes fue por destrucción de la propiedad y también alteración del orden público, no por oponerse a la privatización del agua. Esta actitud da una idea de la prepotencia que caracteriza su gestión. Me voy a incorporar con esto último. Yo no sé si al final, no sé, o sea, mi abuelita me decía el diablo vendiendo escapulario, me decía mi abuelita. Entonces, yo no sé, el padre de la prepotencia hablando a otros, el señor Mauricio Funes, o sea, diciendo si los han capturado es porque ellos transgredieron la ley. Yo me recuerdo que en la administración del señor Funes fueron varios capturados por manifestarse en contra del señor Funes. Entonces no entiendo tu opinión. Yo creo que dejando de lado el mensajero, habría que fijarnos en el mensaje, lo que dice el expresidente Funes. Digo, dejando de lado quién lo dice, sí, pero lo que él tiene razón es el hecho de que en primer lugar el presidente electo no tiene todavía ningún poder, ninguna facultad para ordenar o siquiera seguir algún procedimiento contra algún jefe policial. O sea, eso... Perdón, Eduardo, ni el electo ni en funciones. Claro, o sea, él no tiene poder, él simplemente es un presidente electo. Y esto creo que habría que llevarlo también a la discusión sobre la institucionalidad. Recordemos que estamos en una república, hay procedimientos, hay instituciones, hay plazos, o sea, hay mecanismos para averiguar, en este caso, si estas personas tenían o no responsabilidad en los hechos que se le están imputando. Y si la institucionalidad al final determina de que no tienen ninguna vinculación, pues van a salir libres sin ningún tipo de consecuencia. Entonces, la institucionalidad es el punto acá. Perfecto. Doy paso a una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días. Buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lisandro Jiménez. Don Lisandro, ¿de dónde nos llama? Aquí de San Salvador, Sergio Méndez. Un placer. ¿Qué nos cuenta de los temas que estamos abordando? Un saludo ahí al señor Héctor Mengíbar y al señor Eduardo Escobar. Gracias. Con relación al ente regulador,
del agua, ahí como que hay una trampa. Okay. Porque se está hablando de siete personas que van a representar distintos sectores. Ahí está el sector productivo, el sector agropecuario, que ahí son 2 de la empresa privada. Luego también se habla de la Universidad Nacional y de las ADESCOS, Comures. Comures, la mayoría de alcaldes las tiene Arena, y ahí va a salir el delegado de Arena. Entonces, y de la universidad y de las ADESCOS van a salir 2 que van a ser del FMLN. O sea, el presidente y vicepresidente de esa directiva y otro más, serían 3 contra 4, 3 del gobierno contra 4, que ahí van a negociar tanto el FMLN como Arena la cuestión del agua. Ahí está la trampa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con relación a las CICIES. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Así es. Como dicen, cuando se habla de las CICIES, los corruptos dicen no, no, y el pueblo honrado y valiente dice sí, sí. Así es de que, perfecto. Señores panelistas, hagamos conciencia de las trampas que hemos sido sometidos este pueblo salvadoreño. Buenos días, Sergio, y felicidades por tu programa. Gracias, muy amable. Acaba de decir algo que es muy importante. Ya le voy a presentar una noticia de Diario 1 donde desde El Salvador da una entrevista la señora Telma Aldana, y es que yo no sé de pronto si se les termina arruinando el estómago a un montón de gente pensando, Dios mío, si así fue como fiscal, si ella apoyó las CICIES, va a refrendar nuevamente una ampliación del plazo de las CICIES. ¿Cómo va a ser como presidente? Y es lo mismo que le ha sucedido a Douglas Meléndez. Yo veo ahí que lo atacan, que le dicen una gran cantidad de situaciones. Es más, yo a título personal, yo no sé si ustedes me acompañan, yo le diría al señor Bukele, rubrique la solicitud para traer a las CICIES y ponga a Douglas Meléndez como presidente de la CICI para que se divierta con los delincuentes políticos en El Salvador. ¿Su opinión? Y ya nos lo están también atacando y diciéndole. Claro, desacreditándolo porque tienen miedo. Es que ese es precisamente el punto, Sergio, que hemos convertido, esto se ha vuelto una changoneta, como decimos al calor popular. Toda la administración de justicia, todo nuestro sistema democrático, todas nuestras instituciones republicanas se desprestigian cada día más por acción de las instituciones y de los encargados de esas instituciones, pero también porque hay una comunicación deficiente de todo lo que ocurre, hay falta de transparencia, son 1.000.000 de cosas, la idoneidad. Entiendo, Eduardo, que ustedes están también empujando con el tema de la ley de función pública. Ahí está la gente, los empleados públicos que no quieren la ley, claro, porque ahora los toparían, tendrían que tener. Claro, porque muchos de ellos van a ser los primeros que se van a ir. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que eso lo está promoviendo la empresa privada, que eso lo está promoviendo el gobierno. Entonces, es bien difícil entender esto. Yo le devuelvo la pregunta con el tema de Anda, al caballero que nos llamó. ¿Cuántas situaciones más como la de Tecnia está escondiendo el FMLN que necesita retener el manejo del recurso hídrico? Bueno, ¿Por qué necesita el FMLN tan desesperadamente tomarse ese ente rector del recurso hídrico? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la necesidad imperiosa? ¿Tapar cuántas negociaciones como esta? Porque no nos quedemos solo con lo que pasa de un lado. Analicemos todo el entorno. El FMLN saca manifestaciones, manda al señor que por cierto, este señor rector de la Universidad Nacional ya es segunda vez. Ya es segunda vez, ya Roger es hora, Arias. Señor Arias, ya es hora de que vayan buscándole sustituto por los medios que corresponden. Está convocando marchas vandálicas. Eso no es defender al pueblo. Todos tenemos derecho a salir a gritar en la calle, mientras no violemos los derechos de los demás salvadoreños y mientras no nos dediquemos a actos vandálicos. Ok.
Tengo una nota, Eduardo, quiero compartirla con usted acá, por favor. Desde El Salvador, ex fiscal Telma Aldana dice que regresará a Guatemala. Un juzgado guatemalteco ordenó la captura de Aldana, quien es candidata presidencial por el movimiento Semilla. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco ha dejado bien claro que ella es candidata, no puede ser detenida. Una vez ella ya se había inscrito, en ese momento le giran orden de detención. De hecho, ustedes recordarán que iba a oficializar la candidatura. Suspendieron el acto en el cual estaba ya señalado, conferencia de prensa, y ella se retiró porque inmediatamente que ella iba a hacer eso, la iban a ir a detener al momento de ese acto. Ahí la querían detener. Entonces, Eduardo, ¿no te parece que esta es una revancha política y lo único que están haciendo es victimizarla y ella va a llegar a ser la presidenta de Guatemala? Es que yo quería mencionar precisamente eso, que el caso de Telma Aldana, más allá de no conocer las interioridades de todo el proceso que se le está imputando, se le quiere comenzar, toda la acusación, perdón, pero más allá de eso, la diferencia de Telma Aldana, por ejemplo, con el expresidente Funes, es el cargo que desempeñaron. O sea, no es lo mismo, en este caso, haber sido fiscal general o como fue Telma Aldana, a presidente de la República como lo hizo Funes. ¿Por qué digo esto? Porque el cargo, la función y lo que hizo es distinto a Funes, o sea, no tuvo un cargo político Telma Aldana. Y eso lo estamos viendo ya en el caso del anterior fiscal de acá de El Salvador, que ya hay 2 o 3 acusaciones contra él, precisamente por el cargo que desempeñó, por las cosas que hizo. Entonces, no es loco pensar que anteriores fiscales, tanto en el caso de Telma Aldana como el salvadoreño, puedan tener, y ahí sí, una persecución política por los hechos que ellos, las investigaciones y los juicios que ellos llevaron adelante al frente del Ministerio Público. O sea, no sería loco pensar eso, que se está buscando efectivamente un bloqueo. Y digo, porque han sido funcionarios que han ejercido cargos de control, diferente a cargos políticos, netamente como presidente de la República. Entonces, yo podría creer más ese argumento de que si hay una persecución política en el caso de personas que han ejercido como fiscales, por ejemplo, a personas que han sido presidentes de la República, que ahí, sin lugar a dudas, en el caso del expresidente Funes, lo que menos hay es persecución política. Es tu mismo partido político. Claro, o sea, lo que menos hay es persecución política, pero en estos otros casos, digo, teniendo ciertas salvedades, uno podría llegar a inferir de que sí es más una intención de bloquear el acceso a la candidatura, exacto, de Telma Aldana, que en realidad haya algún tipo de delito. Y digo, no la estoy excusando de cualquier responsabilidad penal que ella pueda tener. Aguántame un ratito, doy paso, tengo otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús. Don Jesús, ¿de dónde nos llama? Le llamo de San Martín, estoy viendo, siempre veo su programa, me gusta cómo habla claro ahí. Gracias. Nomás quiero felicitarlos a todos ahí en su programa. Gracias. Decirles ¿Qué nos opina del tema? Sobre el tema del agua, a mi criterio muy personal es que cuando llegue este gobierno, todos esos pozos privados que hay, que de ahí venden las pipas y no le mandan agua a la gente humilde, esos pozos deberían de agarrarlo el Estado porque el Estado es dueño del subsuelo, según tengo entendido. Sí. Entonces solamente esa es mi opinión. Perfecto. Le agradezco. Muchísimas gracias por ser parte activa de la entrevista. Le agradezco. Don Héctor, regresamos al tema. ¿Le está pasando el vuelto a Telma Aldana? Hizo un trabajo formidable allá, igual que Douglas Meléndez en El Salvador. Recordemos en qué termina todo este tema. Recordemos las intervenciones del senador Mark Rubio, y no creo que vayan a acusar también a Mark Rubio de corrupto, pero el mismo senador, ex precandidato a la presidencia norteamericana, exige en el Senado que se suspendan los fondos para la CICIG, porque precisamente había terminado siendo cualquier cosa menos lo que se pensó al principio. Se habla incluso en el tema de la muerte del ciudadano ruso en Guatemala, de la que fue señalado directamente de injerencia del gobierno de Vladimir Putin en la zona. Entonces, acá se está hablando de un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta. Repito, a mí en lo personal
No estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo desde el principio en el tema de las ICIES, pero también como ciudadano acepto que la situación es incontrolable y que definitivamente en algún momento habrá que entrar en la discusión de si eso no es necesaria, pero también hay que ver las señales que vienen de todos lados, no es de dejarse ir, como decía mi abuela, como chumpipe en bajada. Hay que ver bien de qué se trata, si los senadores norteamericanos están metiéndose en ese tema, si la embajada norteamericana está hablando en contra de ese tema, si el doctor Fabio Castillo está señalando prudencia en el tema, lo menos que podemos hacer es no hacerles caso. Ok, aguánteme un ratito porque el tema de todo esto es, Eduardo, la gente pide las ICIES, sí, ya le voy a comentar porque nos fuimos a las calles a consultarle a las personas. El tema de todas las situaciones que vemos nosotros que en la muerte del señor Ramón Curi, qué interesante, fíjese, porque no solamente fue la PNC la que ha estado investigando, sino que entendemos que en su momento han pedido la colaboración del FBI. Es decir, yo le hago una pregunta a los dos, sin esta colaboración se hubiera podido llegar a algo concretamente, porque si alguien me dice, sí, por supuesto la institucionalidad camina, ahora están señalando a dos guardaespaldas y la vinculación con el secretario del partido PCN, Memo Rodríguez, donde se utilizó una arma de esta persona, de este guardaespaldas, y que dos de estos tienen en la Asamblea Legislativa plaza de qué, que todavía no han podido justificar. El tema es que esto se pudo haber llegado sin la ayuda externa, no, y se lo voy a comprobar. Y el caso del Chele Torres, qué lindo El Salvador, ¿verdad? Bonito, y todos sabemos quiénes fueron las personas que estuvieron con él y cómo es que se dio y por qué se engavetó el caso y por qué ya no se supo nada. Lindo El Salvador. Pausa, volvemos. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut, variedad para la gran variedad. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Ven a la plataforma tecnológica en tiempo real para que tu creatividad no tenga límites. Publimóvil, tu marca expuesta al segmento que quieres llegar. Todos los días, a toda hora, con más frecuencia de la que te imaginas. Los puntos de exposición es lo que cuenta, cerca de los sitios de venta, donde millones de ojos están puestos en ti. Publimóvil, aquí sí te ven. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Queremos darle la bienvenida a un nuevo patrocinador que se suma a esta familia Publimóvil.
Bienvenidos, señores, y porque son parte activa de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez. Y por supuesto, gracias a COSAVI de RL de este segmento, precisamente gracias a la cortesía de ellos. Y es que cumplen su 7º aniversario y están ahorita articulando Fundación COSAVI a Luz Nahual, un duende, donde traen a Luz Nahual al país con 3 conciertos ininterrumpidos. Vamos a estar en la conferencia de prensa nosotros cubriendo, por supuesto, y también los vamos a tener a la banda musical de los años 80, fiesta privada como un duende, Aldo al Fuego, acá en esta tribuna de entrevista. Aguántenme un ratito, señores. Nos fuimos a las calles, le preguntamos a la gente qué opina usted con relación a las CICIES y esto fue lo que nos comentaron. A continuación se lo presentamos. No interfiriendo en la política del país, ¿verdad? O en las decisiones, sino que tal vez vigilando, y pues me parece una buena decisión, ¿verdad? Sería de ir dándole seguimiento sobre el tema, ¿verdad? Para verificar de qué va a tratar. Está bien, porque en parte está haciendo como eso de querer sacar las cosas a la luz para que ya no haya mucha corrupción en el país. Y siento que en parte sí está bien y lo apoyo. No está mal lo de proponer una CICIES para investigar. Yo creo de que eso le corresponde únicamente a la Fiscalía perseguir el delito y ver por los intereses del país. Está muy mal, los mismos fueran jueces y partes, siempre serían funcionarios los que estarían investigando a funcionarios y no estoy de acuerdo en que traigan una CICIES. Ok, don Héctor, ¿eso es lo que opina la gente? Planteemos un caso hipotético. Viene la CICIES y descubre que todos los políticos actualmente son corruptos y los metemos presos. ¿Quién los sustituye? ¿A dónde está la ciudadanía que deja de señalar solamente y se mete a tratar de limpiar esa cloaca? Porque aquí todo el mundo se llena la boca señalando y señalando. Perdón, arrancamos toda la lacra, todo ese cáncer político. ¿Con qué lo sustituimos? ¿A dónde está el ciudadano que da un paso adelante y dice, me meto en esto? Don Héctor, usted ya o sea que hay que esperar a que salgan los corruptos para meterme yo. Eduardo, no van a salir los corruptos si yo no entro a tratar de empujar a uno. Usted ya fue candidato a diputado y usted sabe la cloaca que eso significa. Y mucha gente no se quiere meter porque Eduardo, que ha tenido una trayectoria en diferentes instituciones, solo se mete y ya es parte de la cloaca, Eduardo. O sea, tú vas a querer manchar tu nombre y tú tienes las buenas intenciones. El tema es que yo quiero que me demuestre que a delincuentes los vayan a sacar. Bueno, pues ¿con quién los sustituimos? Pues con un montón de gente honrada que hay en este país. Yo le cuento que yo me metí en esa cloaca y hasta la fecha yo ando en la calle con mi nombre limpio y la frente en alto. No, completamente. Y a mí que nadie me pero vaya... fue candidato, no fue diputado, don Héctor, que es diferente. Es decir, a usted, yo le apuesto que no lo dejaron llegar a usted y que le hicieron la mexicana. Yo se lo puedo apostar. Como sea, pero el punto es que para sacar eso, para sacar ese cáncer, tienen que empezarse a sustituir las estructuras. No es cambiando las cúpulas, es empezando a meterse, mire, literalmente, a tomarse los partidos. ¿Cuál? El que le guste. Métase a Vamos, Nuestro Tiempo, el PDC, Arena, a donde sea que se quieran meter, métase y dele una patada, ya sabe. Ahí donde la espalda pierde su castizo nombre. Ahí dele una patada a los políticos y saque esa bola de corruptos. ¿Usted sigue estando en el PCN? Sí, no señor, en el PDC. ¿PDC? Sí. ¿Y por qué no sustituye a la gente de adentro? Ahí no Mira estamos. si se dejan sustituir. Ahí, no, perdón. Ya estamos, ahí tenemos gente decente trabajando como concejales en Opico, en Quesaltepeque, en Tamanique. Las cosas no se van a cambiar de la noche a la mañana. Aguántame un ratito, por favor, tengo llamada. Amigo televidente, un gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lidia Hernández. Doña Lidia, ¿de dónde me habla? De aquí de San Salvador. Un placer, ¿en qué le podemos servir? Bueno, quería opinar sobre lo que... Por favor. Hola. De aquí de San Salvador. Un gusto, ¿cómo no? Regálenos su opinión, por favor. Quería opinar sobre lo que están hablando ahorita acerca de las CICIES, si viniera o no a El Salvador. Por favor. Yo pienso que las CICIES aquí en El Salvador, el ejemplo que ha dado, el que hemos tenido de Guatemala, no es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad? Empezando porque si lo trae el señor Nayib Bukele, podría ser el primer procesado.
Recuerde usted que él está involucrado en un montón de cosas, por lo menos que han salido en los periódicos, en donde se le involucra por casos fraudulentos como el del mercado Cuscatlán. Luego tenemos la licitación que hizo para 3 mercados en Ula, en Excuartel y en La Escalón, en donde dicen que fundaron 4 meses antes de la licitación, fundaron allá en Guatemala el organismo que vino a licitar y que ganó la licitación, en donde le daban el 75% de ganancia a la empresa y el 25% a la alcaldía. Y que cuando, después de ganar la licitación, se fue a Guatemala y meses después vendió el proyecto a otra empresa guatemalteca. Hay corrupción en el señor Bukele, entonces él no puede sentirse libre de que venga a las CICIES y que él no vaya a ser el primer involucrado. Doña Lidia, una pregunta. Dígame. Y si la CICIES le cayera en primer punto al señor Bukele, ¿cuál sería el problema? El problema sería que volvemos a quedar en una situación, bueno, tal vez ahí sería bueno... No, si hay que procesarlo a él, hay que procesarlo también. Sería bueno, sí, porque el señor vicepresidente como que es una persona mucho más capacitada y más honesta, porque a él nunca se le ha visto y ha oído involucrado en cosas negativas, y él ocuparía el poder. Sería bueno que viniera a las CICIES en ese sentido, pero también el país tiene que demostrar que tiene institucionalidad suficiente para poder ir limpiando poco a poco los entuertos que se van dando en este país. Muchísimas gracias, le agradezco su participación. Gracias. Eduardo, Héctor, yo conversé con Eduardo Stein en su momento, la persona encargada de llevar la CICIE al país guatemalteco, no solamente como vicepresidente, sino que como canciller. Y yo me recuerdo que tanto en privado como en público, yo le hice a él una pregunta, mire, ¿y cómo es al final? Porque en Guatemala de verdad que hay ciudadanos ejemplares. Yo no sé si usted se recuerda de Manolillo. No. Espectacular ese tipo. De ahí usted se recuerda de Manuel Valdizón, que de aquí salió y que se le asociaba con narcotraficantes en Selva del Petén. Yo no sé si usted se recuerda, bueno, Roxana Valdetti, la vicepresidenta, que cobró más de $3 millones por echarle agua con sal al Izabal y que lo iba a descontaminar y fue una farsa. Pero bueno, pero la última, la más calientita, podríamos decir, mire, yo estuve esta semana en Guatemala. Y me recuerdo, pues me encanta ese país, pero yo me recuerdo que una vez venía del Safari Chapín y con mi familia y voy viendo una foto del expresidente Portillo. Portillo, que recibió fondos de Taiwán en Guatemala, que fue extraditado a Estados Unidos. Oiga qué belleza, qué joyita la que le voy a contar. Es condenado allá, cumple la condena, regresa a Guatemala a tirarse como diputado otra vez. O sea, impresentable. Pero lo más calientito esta semana que fui a Guatemala por un tema de mi despacho legal, me doy cuenta que como la CICI está investigando al hijo y al hermano del presidente Jimmy Moral y a él también, le buscó una diputación para buscarle fuero, algo así como José Luis Merino en este país. Su opinión, Eduardo. No, es que creo yo que tenemos que tener algo en claro. Más allá de las discrepancias que puedan darse, por ejemplo, con el funcionamiento de la CICIG y lo que ha hecho, pero no hay que negar de que, y de hecho en Guatemala se le llama el pacto de los corruptos. Hay un pacto de corruptos en todo el Triángulo Norte, a nivel político, que obviamente son los interesados en que nuestras sociedades no avancen en el combate y el castigo de la corrupción. Ese es un tema que ahí está y se buscan los diferentes mecanismos legales para generar impunidad. Y entonces, esa realidad, digo, no hay que dejarla de lado. Más allá de que si estamos de acuerdo con unas CICIES o no, esa es otra discusión. Pero que hay un acuerdo de corruptos y que ese mismo acuerdo muchas veces significa hacer inoperante a la institucionalidad, eso ahí está, no se puede negar. ¿Cómo podemos romper eso? Esa es la pregunta del millón. Una de las alternativas, una de las posibilidades que se baraja es esta comisión que pueda estar de alguna manera independiente a toda esta realidad social y política en el país, que pueda ayudar a la Fiscalía a hacer investigaciones y tener éxito en el combate a la corrupción. O sea, pero digo,
está ese pacto que en Guatemala es todavía más evidente y que de hecho así lo manejan, pacto de los corruptos, pacto de la corrupción. Entonces, ¿cómo rompemos eso como sociedad? Ese es el debate, ese es el tema. ¿Qué podemos hacer? Y obviamente para nosotros como organizaciones, sin duda pasa por, y esto va a sonar trillado, pero es que no hay otra manera. Fortalezcamos las instituciones, y si fortalecer las instituciones implica apoyarlas con una comisión internacional que investigue la corrupción, pues ese es el camino que hay que llevar. Pero nosotros queremos una discusión seria sobre estos temas y que se adopten medidas, no populistas, sino que medidas consensadas, sensatas, racionales, que van a significar en realidad el combate a la corrupción. Porque aquí, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, ¿por qué no reforzamos presupuestariamente la Fiscalía para que tenga mayor capacidad, tanto humana como de recursos? No pasa solamente, Eduardo. Yo fui fiscal durante 10 años, Sergio, y allí una institución que en el pasado, yo puedo dar fe, primero Dios, en el presente no, pero es una institución política. No, es que yo no estoy diciendo que con... institución política. Sergio, yo no estoy diciendo que con más presupuesto la Fiscalía va a ser Ahora, más eficiente. Yo te comento el papel de la CICIE. La CICIE viene y trae el dinero debajo de la manga. Trae patrocinio, trae una fuerza tal de investigación que le dice a la Fiscalía, vaya, mire cosita linda, ya está depurado este caso, el que usted no quería, ya se iba a prescribir. Mire corazón bello, aquí tengo este. ¿Cómo no? Pago por ver. ¿Qué va a hacer? ¿No lo va a hacer? Bueno, vamos a denunciar que ya está depurado y viene una presión sobre esto. La CICIG no está sustituyendo al Ministerio Público. Es más, tú recordarás que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque yo un día conversé con Rodolfo González y le pregunté, Rodolfo, ¿y hay algún problema constitucionalmente hablando sobre el tema de la CICIG? Ninguno. Y hay una resolución de la Sala donde le dan a la Fiscalía, no le dan el monopolio de la acción, sino que la promoción de la acción penal, porque no tiene el monopolio. ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente puede ir bajo ciertos delitos como injuria, difamación y calumnia a un tribunal de sentencia, pero hay otros delitos que si la Fiscalía no quiere investigar, Fiscalía, démelo por escrito y yo me voy a ir como querellante particular, acusador, entonces no tiene el monopolio. Yo lo que quería decir, Sergio, es que hay que establecer las condiciones para las instituciones, para que funcionen. Y por eso hacía alusión, por ejemplo, al tema del presupuesto. Y no con más presupuesto la Fiscalía va a combatir más efectivamente la corrupción, pero van a haber mejores condiciones para que la institución funcione. A eso me refiero, porque también comencemos a pensar las elecciones indirectas que hace la Asamblea Legislativa. Pues como le repito, acá la posición varía dependiendo de dónde estoy sentado. Cuando soy oposición digo una cosa, cuando soy gobierno digo lo contrario. Es lastimoso, pues es lastimoso el nivel de desprestigio al que han llevado nuestras instituciones, pero repito, precisamente por las personas que se han puesto a cargo. El tema del agua, viéndolo en perspectiva, es lo mismo. Aquí me están diciendo que qué pasó con los pozos que le construyeron a un expresidente de ANDA y con un lago privado que dicen que le construyeron al difunto Francisco Flores Pérez, el expresidente Flores Pérez, en su hacienda. Sí. Sería interesante que hubiera un ente capaz de darnos respuestas a todo eso, pero ojo, mucho ojo, cuáles son las limitantes reales de ese ente para evitar que El Salvador termine en el mismo camino de lo que pasó en la CICIG en Guatemala. Porque en este momento, entendámoslo, es una institución tremendamente desprestigiada. Iniciaron persecuciones. ¿Qué va a combatir una comisión internacional en El Salvador? ¿La impunidad o la corrupción? ¿Qué va a combatir? ¿Hasta dónde llega la corrupción? ¿Evasión y elusión de impuestos? No, pero ¿qué hace la Corte de Cuentas de la República? Nada. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? Servir de tapadera para la olla llena de estiércol de los negocios legales de los políticos. Y le pregunto al amigo televidente, tenemos llamada. Muy buenos días, un gusto. Sí, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el placer? Con Mario Rivas. Bienvenido, Mario. ¿De dónde nos llama? De la colonia Escalón. Un placer. ¿Qué nos quiere, quiere participar del tema? Que estamos hablando del agua. Dicen de que aquí nosotros en la colonia Escalón nunca nos falta el agua. Y eso no es cierto. ¿Cómo no? ¿Verdad? El mes pasado pasamos casi todo el mes sin agua. ¿Verdad? ¿Y cómo es posible de que hay un vecino que trabaja en ANDA y cada 2 o 3 días le vienen a llenar su cisterna? Y nosotros llamamos y llamamos
para Alanda para que lo suministren alguna cisterna o que vengan a revisar las tuberías. Interesante. Entonces, no es cierto de que solamente en Soyapango, ni en Mexicano, ni en San Marcos cae el agua. Nosotros lo que no podemos hacer es cerrar la 75 o la prolongación de la Alameda Juan Pablo quemando llantas para poder reclamar por el agua. Así de que el agua es terrible para todos los salvadoreños. Así de que este tajo de ladrones que ya no vuelvan a estar en esas instituciones. Pero tampoco que vengan otro atajo de ladrones. No, porque parece que a veces quitamos a Alibaba, pero vienen los 40 ladrones. Vienen más de 40, son 84 ladrones. ¿Verdad? Bueno, en un órgano y en los demás. En los demás no. Y en el servicio exterior que ponen a todos los familiares y amantes. Sí, óigame, don Sergio, esto está corrompido aquí. A don Norman Quijano ya se le olvidó que a la señora de él le abrieron un pozo de ANDA también, y de eso no dicen nada. ¿Verdad? ¿Y usted está de acuerdo en traer a las CICIES? Claro que sí. O mire, o quiere seguirle dando chance a la institucionalidad en este país. No, mire, los acabamos. Si se han saqueado a El Salvador, don Sergio, lo han saqueado. La voz del pueblo, señores. Sí, yo estoy en contra de este señor Héctor Mengíbar, de que a todo se opone, ¿verdad? Así es de que él es un resentido, este señor, ¿verdad? Okay. Así es de que muchas gracias, don Sergio, por su participación. No solamente en Soyapango, ni en Mexicano, ni en San Marcos hay problemas de agua. Hay problemas de agua en todo San Salvador. Buenísimo, gracias por su participación. ¿Quiere por alusión hablar? Porque le voy a hablar. Aguántame un ratito, por favor. Voy con Eduardo. Tengo el sondeo, prepármelo de la CICI, ya le vamos a compartir. La gente está harta de la corrupción, o sea, hablar de agua es hablar de corrupción en el pasado, presente y primero Dios en el futuro, ¿no? Es que yo creo que los dos temas al final se terminan enlazando en un punto en común, el tema del manejo poco transparente, opaco de la cosa pública. Y creo yo de que ya hay un consenso y quien diga lo contrario, pues está en un gran error el decir que la institucionalidad del país tiene que ser reformada, tiene que ser refundada incluso para tratar de alguna manera de gestionar diferente la cosa pública, evitar el tema de la corrupción, y en esa medida es que, al menos en mi carácter personal, yo digo, es poco el margen que tenemos como país para ser más eficientes en el combate a la corrupción, es poco el margen, yo creo que es casi nulo, y en esa medida que la institucionalidad no ha respondido a este desafío de cómo combatir la corrupción, es que se hace necesario, digo, en una primera instancia debatamos esto, porque creo yo de que si al final se habla de unas CICIES, incluso se instaura unas CICIES, no hay que dejar de lado el tema del fortalecimiento institucional, o sea, una cosa no es excluyente de otra, no porque se instaure una comisión de este tipo, si al final pasara, quiere decir de que dejemos la institucionalidad tal cual y que, bueno, esta comisión esté por 5 o 10 años, se va a la comisión y el país regresa a la misma dinámica. O sea, creo yo que si al final vamos a discutir esto, tenemos que ver también el tema de cómo comenzamos a fortalecer la institucionalidad, y eso es lo que nosotros como Acción Ciudadana estamos demandando, Eduardo, que se lo que fortalezca pasa la es que institucionalidad. los también. malacates de siempre no dejan fortalecer la institucionalidad. Claro. Hay diputados que ya tienen su grupito de magistrados en la Corte, hay diputados que ya tienen su grupito de jueces porque ahí está el business para ellos, otros que son usureros y que andan prestando dinero y que no pueden justificar, o sea, no quieren dejar vigorizar la institucionalidad. Arrancamos toda la lacra, todo ese cáncer político. ¿Con qué lo sustituimos? ¿A dónde está el ciudadano que da un paso adelante y dice me meto en esto? Don Héctor, usted ya o sea que hay que esperar a que salgan los corruptos para meterme yo. Eduardo, no van a salir los corruptos si yo no entro a tratar de empujar a uno. Usted ya fue candidato a diputado y usted sabe la cloaca que eso significa. Claro. Y mucha gente no se quiere meter porque Eduardo, que ha tenido una trayectoria en diferentes instituciones, solo se mete y ya es parte de la cloaca, Eduardo. O sea, tú vas a querer manchar tu nombre y tú te
tenés las buenas intenciones. El tema es que yo quiero que me demuestra que a delincuentes los vayan a sacar. Bueno, pues ¿con quién los sustituimos? Con un montón de gente honrada que hay en este país. Yo le cuento que yo me metí en esa cloaca y hasta la fecha yo ando en la calle con mi nombre limpio y la frente en alto. No, completamente. Y a mí que nadie me pero vaya... fue candidato, no fue diputado, don Héctor, que es diferente. Es decir, a usted, yo le apuesto que no lo dejaron llegar a usted y que le hicieron la mexicana. Yo se lo puedo apostar. Como sea, pero el punto es que para sacar eso, para sacar ese cáncer, tienen que empezarse a sustituir las estructuras. No es cambiando las cúpulas, es empezando a meterse, mire, literalmente, a tomarse los partidos. ¿Cuál? El que le guste. Métase a Vamos, Nuestro Tiempo, el PDC, Arena, a donde sea que se quieran meter, métase y dele una patada, ya sabe. Ahí donde la espalda pierde su castizo nombre. Ahí dele una patada a los políticos y saque esa bola de corruptos. ¿Usted sigue estando en el PCN? Sí, no señor, en el PDC. ¿PDC? Sí. ¿Y por qué no sustituye a la gente de adentro? Ahí no Mira estamos. si se dejan sustituir. Ahí, no, perdón. Ya estamos, ahí tenemos gente decente trabajando como concejales en Opico, en Quesaltepeque, en Tamanique. Las cosas no se van a cambiar de la noche a la mañana. Aguántame un ratito, por favor, tengo llamada. Amigo televidente, un gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Lidia Hernández. Doña Lidia, ¿de dónde me habla? De aquí de San Salvador. Un placer, ¿en qué le podemos servir? Bueno, quería opinar sobre lo que... Por favor. Hola. De aquí de San Salvador. Un gusto, ¿cómo no? Regálenos su opinión, por favor. Quería opinar sobre lo que están hablando ahorita acerca de las ICIES, si viniera o no a El Salvador. Por favor. Yo pienso que las ICIES aquí en El Salvador, el ejemplo que ha dado, el que hemos tenido de Guatemala, no es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad? Empezando porque si lo trae el señor Nayib Bukele, podría ser el primer procesado. Recuerde usted que él está involucrado en un montón de cosas, por lo menos que han salido en los periódicos, en donde se le involucra por casos fraudulentos como el del mercado Cuscatlán. Luego tenemos la licitación que hizo para 3 mercados en Ula Ula, en Excuartel y en La Escalón, en donde dicen que fundaron 4 meses antes de la licitación, fundaron allá en Guatemala el organismo que vino a licitar y que ganó la licitación, en donde le daban el 75% de ganancia a la empresa y el 25% a la alcaldía. Y que cuando, después de ganar la licitación, se fue a Guatemala y meses después vendió el proyecto a otra empresa guatemalteca. Hay corrupción en el señor Bukele, entonces él no puede sentirse libre de que venga las ICIES y que él no vaya a ser el primer involucrado. Doña Lidia, una pregunta. Dígame. Y si las ICIES le cayera en primer punto al señor Bukele, ¿cuál sería el problema? El problema sería que volvemos a quedar en una situación, bueno, tal vez ahí sería bueno... No, si hay que procesarlo a él, hay que procesarlo también. Sería bueno, sí, porque el señor vicepresidente como que es una persona mucho más capacitada y más honesta, porque a él nunca se le ha visto y ha oído involucrado en cosas negativas, y él ocuparía el poder. Sería bueno que viniera las ICIES en ese sentido, pero también el país tiene que demostrar que tiene institucionalidad suficiente para poder ir limpiando poco a poco los entuertos que se van dando en este país. Muchísimas gracias, le agradezco su participación. Gracias. Eduardo, Héctor, yo conversé con Eduardo Stein en su momento, la persona encargada de llevar la CICIE al país guatemalteco, no solamente como vicepresidente, sino que como canciller. Y yo me recuerdo que tanto en privado como en público, yo le hice a él una pregunta, mire, ¿y cómo es al final? Porque en Guatemala de verdad que hay ciudadanos ejemplares. Yo no sé si usted se recuerda de Manolillo. No. Espectacular ese tipo. De ahí usted se recuerda de Manuel Valdizón, que de aquí salió y que se le asociaba con narcotraficantes en Selva del Petén. Yo no sé si usted se recuerda, bueno, Roxana Valdetti, la vicepresidenta, que cobró más de $3 millones por echarle agua con sal al Izabal y que lo iba a descontaminar y fue una farsa. Pero bueno, pero la última, la más calientita, podríamos decir, mire, yo estuve esta semana en Guatemala
Y me recuerdo, pues me encanta ese país, pero yo me recuerdo que una vez venía del Safari Chapín y con mi familia y voy viendo una foto del expresidente Portillo, que recibió fondos de Taiwán en Guatemala, que fue extraditado a Estados Unidos. Oiga qué belleza, qué joyita la que le voy a contar. Es condenado allá, cumple la condena, regresa a Guatemala a tirarse como diputado otra vez. O sea, impresentable. Pero lo más calientito esta semana que fui a Guatemala por un tema de mi despacho legal, me doy cuenta que como la CICIG está investigando al hijo y al hermano del presidente Jimmy Morales y a él también, le buscó una diputación para buscarle fuero, algo así como José Luis Merino en este país. Su opinión, Eduardo. No, es que creo yo que tenemos que tener algo en claro. Más allá de las discrepancias que puedan darse, por ejemplo, con el funcionamiento de la CICIG y lo que ha hecho, pero no hay que negar de que, y de hecho en Guatemala se le llama el pacto de los corruptos. Hay un pacto de corruptos en todo el Triángulo Norte, a nivel político, que obviamente son los interesados en que nuestras sociedades no avancen en el combate y el castigo de la corrupción. Ese es un tema que ahí está y se buscan los diferentes mecanismos legales para generar impunidad. Y entonces, esa realidad, digo, no hay que dejarla de lado. Más allá de que si estamos de acuerdo con unas CICIG o no, esa es otra discusión. Pero que hay un acuerdo de corruptos y que ese mismo acuerdo muchas veces significa hacer inoperante a la institucionalidad, eso ahí está, no se puede negar. ¿Cómo podemos romper eso? Esa es la pregunta del millón. Una de las alternativas, una de las posibilidades que se baraja es esta comisión que pueda estar de alguna manera independiente a toda esta realidad social y política en el país, que pueda ayudar a la Fiscalía a hacer investigaciones y tener éxito en el combate a la corrupción. O sea, pero digo, está ese pacto que en Guatemala es todavía más evidente y que de hecho así lo manejan, pacto de los corruptos, pacto de la corrupción. Entonces, ¿cómo rompemos eso como sociedad? Ese es el debate, ese es el tema. ¿Qué podemos hacer? Y obviamente para nosotros como organizaciones, sin duda pasa por, y esto va a sonar trillado, pero es que no hay otra manera, fortalezcamos las instituciones, y si fortalecer las instituciones implica apoyarlas con una comisión internacional que investigue la corrupción, pues ese es el camino que hay que llevar. Pero nosotros queremos una discusión seria sobre estos temas y que se adopten medidas, no populistas, sino que medidas consensadas, sensatas, racionales, que van a significar en realidad el combate a la corrupción. Porque aquí, por ejemplo, nosotros estamos diciendo, ¿por qué no reforzamos presupuestariamente la Fiscalía para que tenga mayor capacidad, tanto humana como de recursos? No pasa solamente, Eduardo. Yo fui fiscal durante 10 años, Sergio, y hallé una institución que en el pasado, yo puedo dar fe, primero Dios, en el presente no, pero es una institución política. No, es que yo no estoy diciendo que con... institución política. Sergio, yo no estoy diciendo que con más presupuesto la Fiscalía va a ser más eficiente. Yo te comento el papel de la CICIG. La CICIG viene y trae el dinero debajo de la manga. Trae patrocinio, trae una fuerza tal de investigación que le dice a la Fiscalía, vaya, mire cosita linda, ya está depurado este caso, el que usted no quería, ya se iba a prescribir. Mire corazón bello, aquí tengo este. ¿Cómo no? Pago por ver. ¿Qué va a hacer? ¿No lo va a hacer? Bueno, vamos a denunciar que ya está depurado y viene una presión sobre esto. La CICIG no está sustituyendo al Ministerio Público. Es más, tú recordarás que hay una resolución de la Sala de lo Constitucional, porque yo un día conversé con Rodolfo González y le pregunté, Rodolfo, ¿y hay algún problema constitucionalmente hablando sobre el tema de la CICIG? Ninguno. Y hay una resolución de la Sala donde le dan a la Fiscalía, no le dan el monopolio de la acción, sino que la promoción de la acción penal, porque no tiene el monopolio. ¿Por qué? Porque un ciudadano común y corriente puede ir bajo ciertos delitos como injuria, difamación y calumnia a un tribunal de sentencia, pero hay otros delitos que si la Fiscalía no quiere investigar, Fiscalía, démelo por escrito y yo me voy a ir como querellante particular, acusador, entonces no tiene el monopolio. Yo lo que quería decir, Sergio, es que hay que establecer las condiciones
para las instituciones, para que funcionen. Y por eso hacía alusión, por ejemplo, al tema del presupuesto. Y no con más presupuesto la Fiscalía va a combatir más efectivamente la corrupción, pero van a haber mejores condiciones para que la institución funcione. A eso me refiero, porque también comencemos a pensar las elecciones indirectas que hace la Asamblea Legislativa. Ahí hay un génesis de por qué nuestras instituciones son ineficientes, porque ahí está la cuota partidaria. Entonces, por eso digo, no es que con una o dos medidas, pero son condiciones que hay que ir modificando para que la institucionalidad funcione. Ese es un reto permanente. Reto permanente, aguántame un ratito, doy llamada, paso a llamada telefónica, ya no tenemos mucho tiempo, sin embargo, luego voy con usted, don Héctor. Muy buenos días, un gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Aquí le saluda Isabel Molina de Cañas, de San Salvador. Un gusto. Quiero opinar sobre las CICIES. Por favor. Yo considero, y como yo he visto he hecho como una encuesta en mis amistades y familia. ¿Cómo no? Y donde me reúno, que están de acuerdo con las CICIES, porque los casos de corrupción son tantos que la Fiscalía se llevaría años y no terminaría de judicializar tantos casos. Y hay que tomar en cuenta también que los errores que se han cometido en otros países que no se cometan acá. Claro. Por otra parte, estarían las dos organizaciones, las Naciones Unidas y la OEA. Esto para agilizar más, porque si no, termina el gobierno de Nayib y no van a terminar de la investigación. De acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en que venga la CICIA. Y si quieren que dicen de que empiecen por la alcaldía de San Salvador, pues que lo hagan. Perfecto. Nayib no tiene nada que esconder. Gracias, No le agradezco por su participación. Fíjese, don Héctor, que hay un tema, Eduardo, y es que acaban de condenar al señor Angelucci. Magnífico, buenísimo, pero la pregunta es, ¿y los demás? Eduardo, gracias. Espérame, número uno, porque hay varias. La otra gran pregunta es, mire, y el caso del señor Angelucci por los infocentros, ¿cuánto duró? En 8 meses, luego del tema de estrategias de dilatar, de la defensa, que están expeditos en la ley. Magnífico. Mire, Eduardo, mire, doctor, cuénteme, ¿y cuántos años llevamos con el tema de la Diego de Holguín? ¿Y qué pasó? Sergio Méndez es abogado penalista, eso no es normal. ¿Qué pasó con el señor Nieto? Yo no estoy diciendo que el señor Nieto es culpable o inocente. Y mire, y los 40 millones de dólares que dice que le dio a Tony Saca el señor Gutiérrez, que dijo el señor Hugo Barrera, ¿qué pasó con eso, Eduardo? Cuénteme, porque ya va a prescribir. Es más, los juicios de enriquecimiento, ahorita la Corte ya llegó rápidamente al entendimiento de que los de 10 años ya no van a investigar para atrás. No los va a investigar probidad. Probidad, por eso, y pasa enriquecimiento ilícito, porque prescribe. Plena, claro, pero la Corte Suprema le da directrices a probidad. ¿Cuál va a ser el criterio? Cuénteme, ¿y eso cómo se come, Héctor? No, repito. Pero no necesitamos la CICI, claro. Veamos una cosa. Si no nos gusta lo que hizo la sala, como bien decía un asistente de la sala, promovamos una reforma que yo sería el primero en firmar para que no prescriban los delitos. Pero si el delito de enriquecimiento ilícito como tal prescribe en 10 años, yo me voy a poner a investigar lo que todavía puedo juzgar, lo que no lo que está por prescribir. Entonces, repito, yo estoy en contra de que prescriban esos delitos. No debe terminarse el tiempo para que se meta preso a un corrupto. Entonces, como estoy en esa sintonía, la cosa es promover una reforma que impida que prescriben. Ese es el camino. Es que las cosas que no me gustan no se solucionan por criticarlas. De estar señalando, nada se va a componer. Hay que tomar acciones tan sencillas como, por ejemplo, y voy a aprovechar para promocionar esa reforma que hemos metido con un par de gentes más, amigos del PDC. Por ejemplo, que cuando hay un besito en una esquina, muevan los carros. Con eso ya tenemos aparte los carros esperando la inspección policial. Solo con eso ya nos estamos ahorrando 2-3 horas en el tráfico. Tonteritas tan pequeñas como esa, como lo podría decir alguno. Eduardo también ha dicho algo bien importante. Pero la pero más que tránsito es la aseguradora. La CICI, perdón, ese es el problema, las aseguradoras. La CICI es una parte de un esquema mayor. Repito,
Yo no estoy de acuerdo, pero reconozco la necesidad. Ahora la cosa es ponernos de acuerdo. Miren, ya los salvadoreños ya tuvimos 40 años para darnos cuenta de todas las cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo. Hoy es hora de que empecemos a ver en qué sí nos podemos poner de acuerdo y empezar a construir patria. La patria no es propiedad de los políticos, es nuestra, pero hay que ejercer esa propiedad, participando de la democracia. Desde las redes sociales no se remienda nada. De acuerdo, Eduardo. Más ganas de cerrarla. No, yo creo que con este tema que se mencionaba de la decisión de la Corte de los 10 años, creo que hay que tomar de este caso dos cosas. Uno, hay que cuestionar por qué Providad y los magistrados de Corte Suprema de Justicia permitieron que casos se prescribieran. Exacto. Esa es una, la inacción estatal, que volvemos al punto. Por eso, y si prescribieron como casos con la Corte de Cuentas, hay que procesarlos. Exacto. Pero no los procesan aquí. Entonces traigamos a la CICIG para por que eso, se diviertan con ellos. Sergio, pues. pero lo que quiero decir es, hay inacción estatal en varios niveles, y eso es lo que hay que cuestionar. ¿Por qué las instituciones no operan como deben, no cumplen su mandato constitucional? Eso es uno. Y lo otro, lo que decía Héctor, hay que revisar los plazos de prescripción de delitos que estén vinculados con la corrupción. Eso no podemos seguir ante la inacción, por ejemplo, de una tanda de magistrados de Corte Suprema de Justicia, que son 9 años. Exacto. No podemos seguir como sociedad permitiendo de que ellos no hacen nada en 9 años. Y dejan 6 meses. Dejan 6 meses para investigar, ya Providad no tiene capacidad y prescribe. Entonces, ahí hay que, como sociedad, entrar a ese debate de el plazo de prescripción de delitos de corrupción. Eso, sin duda, hay que aumentarlo, hay que ampliarlo. Hay quienes dicen que no prescriban. Habría que ver si esa Eduardo, es la medida. ¿y no te parece que este tema pasa por el hecho generador de quienes escogen a estos funcionarios? Y te lo voy a plantear así. Claro. Eduardo es un abogado que el día de mañana quiere ser candidato a un cargo de segundo grado. Llámese fiscal, procurador, magistrado de la Corte Suprema. Eduardo le tiene que ir a tocar las nalgas a todo mundo y sobarlos y jurarles amor eterno. No me creen, se lo voy a presentar rápidamente, que mi problema es que a mí cuesta que se me olviden las cosas. ¿No se acuerda usted el cerrajero Cifrido Reyes, la Corte Suprema, y estaba aquel señor, ¿cómo era que se llamaba? Ciro Cruz Cepeda, donde le decía a los magistrados, acuérdense quiénes los eligieron, como diciéndole, ustedes nos deben y son empleados de... Claro. ¿Se acuerda usted de eso? Claro. Y entonces, Eduardo, ¿cómo vamos a cambiar esto? Yo vengo, perdón la expresión que voy a emplear, pero es la correcta. Yo vengo jodiendo con que se presenten formas alternativas para escoger a los funcionarios de segundo grado, porque ahí hay un gran génesis de toda esta corrupción. Sí, mire, ahí va a disculpar, pero cada vez que se pone emocionante, producción me está diciendo que ya se nos acabó el tiempo. Ese es un pacto de... Qué bárbaro, de verdad, producción, hay que ver cómo... Es un pacto de producción. Sí, es pacto de producción. Héctor, como siempre, esta es su casa, un placer. Dios lo bendiga. Eduardo, bendiciones. Gracias. Igual, esta es su casa. Gracias por hacer patria con nosotros. El Salvador, llegamos al final de esta su entrevista. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad mañana. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.